continuación, saque sus Biblias, ¿verdad? Ponga en silencio sus celulares. No me comprometo esta vez a decirle que lo prenda, pero yo creo que podemos hacerlo, ¿verdad? Amén. Bien, hermanos, vamos a ir en este momento a nuestras Biblias y vamos a ir al Salmo 69. Salmo 69. Perdón, hermano, los niños pueden ir saliendo, ¿verdad? Ahí va con la hermana Daisy, la hermana Tatiana, ¿verdad? Camilita, ¿verdad? Ahí están las jóvenes. Van a ir a hacer su ensayo a capela porque el músico está aquí, así que ahí van los niños. Mientras van saliendo los niños, usted va buscando el Salmo 69 y cuando esté ahí diga un fuerte amén y me espera. Amén. Puse por título, hermano, esta noche, al mensaje con esta pregunta, ¿verdad? ¿Me consume el celo de tu casa? Le pregunto a usted en esta noche, ¿me consume el celo de tu casa? Dice el Salmo 69, lea conmigo allí el versículo 9. Versículo 8 dice: extraño he sido más para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bendito Padre, Señor, en tus manos colocamos este tiempo, Señor, este pequeño mensaje que tenemos a continuación. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, la que esté predicándose sobre mi boca, Señor, y que tú toques el corazón de todos mis hermanos en esta hermosa noche, Señor, que tú nos das. Te pedimos un corazón abierto a tu palabra, Señor, y que me permites, Señor, que me permitas alimentar a tu iglesia, Señor. Te pido, Dios Santo, que tú obres grandemente a través de esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo realmente cuando una vez enseñé este mensaje, ¿verdad? Se me vino a mi mente muchas de las situaciones en las que uno sinceramente pudiera demostrar el celo del Señor, el celo por su casa, el celo santo. No estoy hablando del celo que usualmente hay entre parejas, ¿verdad? Jóvenes mayormente que usted, ¿verdad? Está mirando a otra mujer, a mí me da celo eso, y la mujer se prende o el hombre se prende en ira y dice, bueno, no hagas eso. No estoy hablando de ese celo, hermano, estoy hablando de un celo santo que en definitiva es un celo que consume, que cansa, que es sufrido por amor a la casa del Señor. El Salmo 69 solamente es un abrebocas, hermano, a lo que voy a hablar a continuación. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, yo le pregunto, desearían que Dios pudiera obrar en sus vidas, pero a lo grande, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gustaría ser bendecidos por Dios en muchas áreas, como en lo espiritual, ¿verdad? Lo financiero, lo físico, etcétera, etcétera? ¿Cuánto nos gustaría? ¿Cuánto nos gustaría poder servir al Señor sin preocupaciones, sin límites? Qué bonito sería, ¿verdad? Siempre hay una limitante. No tengo tiempo, no tengo dinero, tengo que trabajar, no me queda tiempo. Y hay un límite para servir. Pero ¿cuánto nos gustaría servir sin ese límite? Mi pregunta es, ¿por qué esto no ha sucedido? Nos gustaría, pero ¿por qué no ha sucedido en la vida de nosotros? ¿Crees que la razón sucede por falta de entendimiento? ¿O por fallar en algo? ¿O por no ser fiel? ¿O tal vez porque algo se ha perdido? Hermano, déjame decirte, mira, muchos de los que estamos aquí somos faltos de entendimiento si somos honestos. Pero es por la gracia del Señor que nos da la sabiduría para seguir adelante, ¿verdad? Muchos de los que están aquí fallamos.
porque somos seres humanos, hechos a la imagen de Dios, salvos por su gracia, pero aún fallamos. Sea pastor, sea maestro, sea evangelista, como dice la Biblia, fallamos. Hay fallos. ¿Somos fieles? Muchos tal vez no. De hecho, a veces todos pasamos por una etapa de infidelidad al Señor. Así que no creo que sea tampoco eso. Porque con todo y eso, Dios aún nos bendice. Pero yo sí creo, hermano, que algo sí se ha perdido, y es el celo por la casa del Señor. Cuando no hay celo por la casa del Señor, por el Señor mismo, no suceden esas cosas por las cuales nos gustaría que pasaran. Grandes bendiciones, ¿verdad? Fuera los límites, porque no hay un celo por la casa del Señor. No puedo decirte que la clave es solamente esto, pero si de algo, hermano, estoy completamente seguro, es que aquellos que vivieron en el pasado, vivieron esta misma etapa e hicieron algo diferente, y al hacer algo diferente manifestaron en sus vidas poder de Dios. ¿Y qué fue lo diferente que hicieron? Tuvieron celo por el Señor. Hermanos, el diccionario de la RAE, la Real Academia Española, define celo como un cuidado, una diligencia o un esmero que alguien pone al hacer algo. Otra definición es el interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Yo veo que son dos definiciones que encontramos acerca del celo, y esto es para entender un poco lo que está faltando en la vida del creyente. Y vamos a ver cómo nosotros los cristianos debemos tener el celo para el Señor en este tiempo, porque tal vez en algún momento tú tuviste celo por la casa del Señor. Yo no sé si tú recuerdas la primera vez en que tú te levantabas, la primera vez que tú fuiste salvo, ¿realmente hiciste algo por la casa del Señor? ¿Hiciste algo para el Señor? ¿Te acuerdas la primera vez que tú estabas, verdad? Recibiste a Cristo en tu corazón y había un fervor ardiente en tu corazón que solamente se manifestó para poder hacer algo por Dios. Empezaste a asistir a la iglesia fielmente, no fallabas ni los domingos en la mañana, ni los domingos en la tarde, ni los miércoles en la noche, ni siquiera en días que no era necesario venir, ahí estabas. Eso era el celo del Señor. Pero ahora ese celo se ha perdido, se ha desaparecido. ¿Cómo podemos o cómo tú puedes recuperar ese celo por el Señor en estos tiempos? Yo quiero mostrarte, ¿verdad?, en la Biblia, de esos personajes que sí hicieron algo al respecto. Y me gustaría que tú pensaras en ellos para que también hagas algo al respecto. Primera de Samuel, capítulo 17. Vayamos todos a Primera de Samuel, capítulo 17. Amén. Usted llega muy rápido, hermano. Voy a empezar a practicar otra vez, dejar de usar el iPad. Santo. Errores de la tecnología, ¿verdad, hermano? Primera de Samuel, capítulo 17. Cuando estemos ahí, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Mire conmigo el versículo 17. Este pasaje, hermano, en el capítulo 17 nos está recordando una gran historia, la historia de David y Goliat. Mira el versículo 17 del capítulo 17. Dice: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos, ¿verdad? Perdón, hermano, ahí en el capítulo 17, quiero entrarlo en contexto rápidamente. Estamos hablando del rey David momentos antes de encontrarse con Goliat, ¿verdad? El versículo 4, quiero que empiece a enfocarse conmigo. En el versículo 4 empieza esa historia. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza,
y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. En estos pasajes, hermanos, que acabamos de leer, estamos entrando en la historia donde el gran gigante Goliat empieza a introducirse en la Biblia. Y miren los detalles, hermano. Yo quiero que usted note que cuando la Biblia da detalles de algo es porque es importante, aunque no se escuche algo bonito, algo bueno, ¿verdad? Usted está viendo que hay un detalle acerca del gran gigante Goliat. Se está describiendo todo lo que traía en su cuerpo. Y si usted se lo pone en una imagen en su cabeza, era una cosa bestial. Era algo imposible de destruir, era algo imposible de derrumbar. Vea conmigo ahora el versículo 16. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Qué estaba haciendo durante 40 días? Estaba diciéndole al pueblo: ¿dónde está el que me va a vencer? Y empezaba a maldecir al pueblo de Dios, y empezaba a ultrajar, y empezaba a injuriar al pueblo de Dios. Y eso se hacía desde la mañana hasta la tarde por 40 días. Eran 40 días donde el pueblo de Dios estaba atemorizado, donde había un temor, donde había un problema, donde había una situación. 40 días alguien maldiciendo y diciendo lo que se le venía en cabeza. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían, ¿qué? Gran temor. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Nota ahí, hermano, esa expresión? ¿Cómo David se expresa ante el pueblo de Dios? Si hay algo que yo puedo decirte a mi querido hermano y hermana en esta noche, es que si tú deseas recuperar ese celo por el Señor, lo primero que tienes que recuperar es el celo por el pueblo de Dios, el celo por el pueblo de la casa de Dios. El capítulo 17 de Primera de Samuel nos está demostrando el celo que tenía David. ¿Por quién? Por el pueblo de Dios. Él estaba diciendo: pero ¿cómo es posible que este filisteo incircunciso esté trayendo oprobio, maldición, injuria a la casa, al pueblo del Señor, y nada de ustedes puedan hacer algo? Encontramos a David, hermano, un joven amante por el Señor, tanto que no le interesó quién era la amenaza, sino que lo que la amenaza estaba haciendo. Y es cuando su actitud estaba ofendiendo al pueblo de Dios. Hermano, no sabemos quién en este momento de nuestros hermanos aquí, en este momento, tienen gran temor. No sé quién de los que está aquí sentado escuchándome o viendo desde la pantalla tiene gran temor de las cosas que están sucediendo, de las enfermedades, de lo que está pasando. Muchos se preocupan a veces por el futuro y tienen temor. ¿Cómo podemos tener el celo por el pueblo de Dios cuando hay un pueblo asustado, cuando hay un pueblo lleno de temor? Y no es el temor al Señor. ¿Cuánto de nosotros, hermanos, vemos por nuestros hermanos y hacemos algo por ellos?
¿Cuántos hermanos de pronto aquí están en una necesidad o están necesitando que alguien les escuche, que solamente alguien ponga su oído en un teléfono para que pueda interesarse por él, y ellos buscan que pasen un momento de compañerismo en ese tiempo difícil y que se le apoye en esas batallas que está llevando? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a un hermano para nomás saludarle? ¿A qué voy con esto, hermano? El celo de la casa del Señor se va perdiendo cuando dejamos de interesarnos por el pueblo de Dios. Voy a ir avanzando, pero llévese la idea en mente. ¿Qué tan interesados estamos por los que estamos a nuestro alrededor? Mire a su alrededor. Mire en este momento a su alrededor las sillas vacías. ¿Sabe quién se sienta ahí? ¿Usted sabe quién se sienta ahí atrás? ¿Usted sabe quién se sienta ahí al lado? Perdóneme que señale, no los estoy señalando a ustedes, pero sí sabe quién se sienta en esas partes. ¿Ha llamado usted a esos hermanos o hermanas para saber por qué no está ahí, aquí en esta noche? ¿O lo va a hacer? A ese punto es que yo voy, hermano. Hemos perdido el celo por el pueblo de Dios, pero el interés quiero mostrarles rápidamente 2 versículos que pueden cambiar, un versículo nada más, de un personaje que tuvo ese mismo celo por el pueblo de Dios. Vamos a Nehemías rápidamente, capítulo 1. Vaya conmigo a Nehemías, capítulo 1, versículo 2. Nehemías, capítulo 1, versículo 2. Amén. Vaya conmigo aquí, voy a ir rápidamente a Nehemías. Cuando esté ahí, diga amén. Dice el libro de Nehemías, hermano, si usted no recuerda la historia de Nehemías, debo recordarle, ¿verdad?, que Nehemías era un personaje que fue encargado para reconstruir algo para el Señor. Versículo 2 dice, versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, ¿por quiénes? Por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. ¿Y por quién preguntó? Por Jerusalén. Nehemías empezó esa gran historia del libro de Nehemías cuando solo una persona empezó a interesarse por el pueblo de Dios. Hermano, Nehemías tuvo lo que podría llamar un interés excesivo. Otro personaje importante que podemos encontrar en la Biblia que nos recuerda lo interesado que debemos ser por el pueblo de Dios era Nehemías. Después de llorar tanto por lo que su pueblo estaba haciendo, él se dispuso a ayudar al pueblo de Dios, hermano. Yo creo que nosotros tenemos que ser como Nehemías y notar que ese celo es el que necesitamos. Recuperar ese celo es involucrarnos más con nuestros hermanos, porque somos todos el pueblo de Dios. Hermano, pregunta por tu hermano, ora por tu hermano, compártele algo a tu hermano. No todo tiene que ser algo, no, todos tenemos algo que podemos dar y no tiene que ser algo físico. Pero ¿qué ha pasado con el celo por el pueblo de Dios? Hermano, yo te animo a que seas como Nehemías, tengas ese interés excesivo para que recuperes el celo por el Señor. Empecemos por el pueblo de Dios. Mira a tu alrededor y dices: hermano, algo está pasando aquí, yo voy a hacer algo por el pueblo de Dios. Escoge a un hermano, a una hermana, hazlo una vez por semana. Hermanos, son prácticas bíblicas. Dios mismo está mostrando en su palabra que hay un interés excesivo cuando nos interesamos por el pueblo de Dios, pero no lo hemos hecho porque hemos perdido el celo por la casa del Señor. Otra manera, rápidamente, que yo puedo mostrarles cómo recuperar el celo es a través de la adoración. Vaya conmigo a Juan capítulo 2. En el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 2, en el versículo 16 y 17.
Este pasaje, hermano, nos muestra un celo más y es el celo mismo del Señor. Juan capítulo 2, versículo 16 y 17. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que esto haces? Vuelvo al versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Nuestro Señor Jesús, hermano, tuvo este celo santo al ver que estaba haciendo lo indebido, la gente estaba haciendo lo indebido en el templo. Él en un momento dado limpió la casa de su padre, porque era casa de adoración, era lugar santo, era lo que se suponía, lo más cercano al Señor. Hermano, ¿qué es lo que tenemos nosotros que limpiar en lugar de la adoración? Tal vez debas limpiar algunos ídolos, aquello que impida la adoración al Señor. ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de adoración en tu vida? ¿Cuál es el lugar más rápido? ¿Cuál es el lugar donde tú vas y adoras más rápido? ¿Cuál es el lugar que tú crees en tu mente donde tú puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cuál tú crees que es el lugar? Todos diríamos que es la iglesia, ¿verdad? Vea conmigo rápido 1 Corintios capítulo 19. 1 Corintios capítulo 6, perdón. 1 Corintios capítulo 6. Amén. 1 Corintios capítulo 6. Ahora le voy a dar el versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? Hermano, hay un lugar al que tú acudes en adoración, pero si ese lugar no está limpio, ¿de qué manera tú puedes tener celo del Señor? El Señor estaba en un momento de tristeza, de dificultad, cuando vio yo no me puedo llegar a imaginar la tristeza de Jesús viendo su casa, viendo la casa de su padre convertida en una casa de mercado, en una casa donde se hacía quién sabe cuánta cantidad de cosas y que los mismos sacerdotes estaban aprobando. Y lo único que él pensó es coger y destruir todo eso. Uno dirá, pero qué vergüenza, qué furia era la que tenía el Señor. ¿Cuántos de nosotros a veces no vamos a necesitar? Tal vez tú vas a necesitar tener ese celo por el Señor y decir: yo voy a limpiar la casa del Señor y yo voy a limpiar el templo del Espíritu Santo y voy a poder adorar, hermano. No ignores esto, porque es ahora Dios quien mora en ti. Y es tu responsabilidad cuidar del templo, no deshonrarlo con pecado o malos hábitos que puedan destruir el templo del Espíritu Santo. Es tu responsabilidad para que tú mantengas limpio el templo de Dios. ¿Quieres recuperar el celo por la casa del Señor? ¿Quieres recuperar el celo por el Señor? No solamente recupera el celo por el pueblo de Dios, recupera el celo por el templo donde adoras al Señor. Y termino con este último punto. Un celo más era el celo de Pablo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 11. Amén. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si hay un celo más que tú tengas que recuperar es el celo por el servicio al Señor.
¿qué es lo que tú debes hacer? Hermano, recuerda que la palabra celo también significa diligencia. Y es allí donde debemos ser diligentes en todo lo que requiera para la vida cristiana. Si no servimos como antes, o peor aún, si no estamos sirviendo, pues es algo que debemos pensar en recuperar, porque el Señor quiere que nos mantengamos sirviéndole. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y nos recuerda que debemos ser como Él, siervos útiles y no siervos inútiles. Aunque Pedro era escogido para tareas específicas, no quiere decir que él no tuviera un plan para servir. Hermanos, si hay algo que está impidiendo servir o cree que no le está haciendo como antes, ¿sabe que el Señor le puede librar de eso? Este es el momento para que cada uno de ustedes y de nosotros se ponga en marcha en la obra del Señor. Mire, hermanos, si hay algo que nosotros debemos estar dispuestos por hacer, es servir al Señor. Mire, no voy a alargar más esto, solamente recuerde el momento en el que usted fue salvo. Si en algún momento usted fue salvo, usted fácilmente me va a poder decir a mí que usted estaba haciendo algo por el Señor. Y si hay una manera en que usted lo pueda recuperar, tiene que empezar por la casa de Dios. Empiece por la casa del Señor, empiece por lo que hay en la casa. ¿Qué hay en la casa? Hay un pueblo. ¿Y qué se hace con ese pueblo? Se adora al Señor en espíritu y en verdad. ¿Está usted limpio en su templo del Espíritu Santo? ¿Está listo para adorar al Señor? Sirva al Señor. Manténgase, hermano. Es mi ánimo. Yo creo que todos nosotros podemos recuperar el celo por el Señor, pero se requiere diligencia. ¿Sabe qué significa ser diligente? Que yo le voy a poner prioridad al asunto. Si usted no le está poniendo prioridad, ahí no hay celo. Hermanos, el celo del Señor consume el interior. Y yo voy a hacer algo aunque me cueste mi fuerza, aunque me cueste tal vez un poco de mi salud, aunque me cueste un poco de mi dinero, aunque me cueste un poco de mis finanzas, aunque me cueste un poco de algo. Señor, yo lo hago por ti porque te amo, porque yo sé que tú has hecho mucho más por mí. ¿Cuántos de nosotros ha estado dispuesto a hacer eso por la casa del Señor? Yo recuerdo una vez, hermano, y con esto quiero terminar con esta historia. Tengo muchas historias acerca de esto por la gracia del Señor, pero recuerdo una vez que realmente el día, de hecho es el día que yo quiero recordarles, es aquel día que yo fui salvo, hermano. Cuando yo fui salvo, yo no supe que era salvo hasta tiempo después, pero supe la diferencia de un antes y de un después. Porque yo antes solamente venía a la iglesia y escuchaba, y así como venía, así de vacío me iba, y era el primero que estaba saliendo por esas puertas, porque algo estaba vacío en mí, necesitaba llenar el vacío. Pero eso no se había llenado hasta un tiempo donde yo recuerdo que el pastor predicó el evangelio. Yo acepté a Cristo el mismo día que yo acepté a Cristo, esa misma semana, ese mismo fin de semana que llegó. A las 5 de la mañana estaba yo en las puertas de la iglesia, porque me había comprometido a hacer algo en la casa del Señor. Pastor, ¿necesita usted la ayuda? Yo le dije, sí, hermano, ¿a qué hora nos vemos? Pastor, a las 5 estoy disponible. Y él pensó que yo no iba a llegar, y ahí estaba yo a las 5 de la mañana. Llegué yo ahí allá en Colombia, ¿verdad? Llegué yo ahí a la iglesia, él abre las puertas, medio dormido, y me dejó ahí y se fue. Tal vez sí le gané la apuesta, ¿verdad? Me recuerdo que ese día empecé a coger un cuarto lleno de cosas que no servían, de cosas que hacían falta organizar. Hermano, me eché todo el día haciendo algo. Y no recuerdo haberme cansado, no recuerdo el momento en que yo miraba la hora para irme, no recuerdo ninguna preocupación por algo. ¿Tienes tú ese celo por la casa del Señor? ¿Tienes tú ese celo para servir al Señor?
¿Tienes tú ese celo para poder interesarse por los hermanos? Tal vez hay un celo que tengamos que recuperar esta noche, amén. Así que vamos a pedírselo al Señor en este momento. Bendito Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, porque nos has librado de muchos males, Señor. Nos has librado de tantas cosas, mi Dios, que realmente no podemos valorar lo mucho que haces por nosotros, Señor. Pero ciertamente, Dios Santo, hay un celo por tu casa y quiero que ese celo me consuma, Señor. Así como te consumió a ti en el momento que viste tu casa, Señor. Así como consumió al rey David, Señor, en el momento en el que estaba batallando por el pueblo de Dios. Así como me consumió, a Nehemías le consumió en el momento para poder construir esos muros, para poder construir ese templo, para poder construir algo al Señor. Quiero que tú nos ayudes a consumirnos para ti, Señor. No se trata de entregar toda mi vida, mis fuerzas, se trata de darle prioridad. Y si tengo que cansarme de vez en cuando para el Señor, hermano, hay que hacerlo. ¿Cuál es el celo que te consume? ¿O has perdido algún celo para el Señor? ¿Qué celo tienes que recuperar en esta noche? Mientras vas pensando en ese momento en el que fuiste salvo y consumías tu celo por algo al Señor, por servir, por trabajar para Él, por ganar almas para Él. Mientras estás pensando en eso, voy a hacer una pequeña invitación. Mi querido amigo y amiga, en esta noche, tú estás aquí y no es por coincidencia. Dios está haciendo un llamado a tu corazón. Yo te hago esta pregunta: si tú murieras ahora mismo, ¿tú estarías 100% seguro o segura de que cuando mueras y partas de este mundo estarías en el cielo con Dios? Si tú no estás 100% seguro, este es el momento y este es el día de tu salvación, y nos gustaría orar por ti y que levantaras tu mano. Muchos de nosotros tal vez nunca ha tenido el celo por la casa del Señor. Tal vez deberíamos preguntarnos: Señor, ¿tú realmente no he tenido ese celo? Tal vez necesitamos encontrarnos con el Señor en esta noche. Mi querido amigo y amiga, Dios está llamando y siempre lo va a hacer, pero va a llegar un límite, va a llegar un tiempo en el que ya no habrá vuelta atrás. Hoy es el día de aceptar a Cristo en tu corazón. Si tú no has hecho esta decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, nos gustaría orar por ti en esta noche. Levanta tu mano, nos gustaría orar por ti. Amén, gloria a Dios. Padre Santo, gracias te damos en esta noche porque has sido bueno con nosotros siempre, Señor. Pero Dios Santo, queremos mantener nuestra vida cristiana fructífera, Señor, con ese fuego ardiente, con ese celo por tu casa, con ese celo, Señor, que nos haga falta. Te pedimos que nos ayudes a recuperarlo, Dios. Cristiano, hijo de Dios, usted que está ahí en su banca, usted sabe en este momento dónde está faltando su celo. Pídale al Señor ahí mismo: Señor, yo quiero recuperar el celo por ti. Señor, yo quiero recuperar el celo por tu pueblo. Señor, yo quiero recuperar el celo por tu casa. El celo, Señor, que me consuma. Ayúdame a recuperar ese celo al servicio, a poder servir, a poder cansar para ti, cansar mis fuerzas, cansar mis recursos, Señor, en lo que más pueda, en lo que me sea posible, Señor. Ayúdame a hacer bendición para ti, para tu casa. Ayúdame a hacer bendición para mis hermanos. Ayúdame a interesarme por ellos, Señor. Ayúdame a recuperar ese celo.
Dios Santo, gracias porque has sido bueno en muchas maneras, Señor. Pero todos los que estamos aquí, Señor, necesitamos ese celo nuevamente. Aviva nuestro corazón, Señor. Yo sé, Padre, que hay cansancios, que fueron días largos de trabajo, Señor. Pero te pido, Dios Santo, que nos renueves las fuerzas, que nos ayudes a brillar para ti, Señor, recuperando tu celo santo, Señor. Te agradecemos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a despedirnos en esta noche, así que vamos a ponernos en pie para poder ya terminar y entonar el último cántico, solo el poder de Dios. Amén. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Voy a pedir al hermano Frank que ore por nosotros en la despedida.